Vamos a hablar de la fisiopatología en esta clase del COVID-19. Primero mencionamos los mecanismos de daño asociados al COVID-19, que son fundamentalmente el daño celular directo, la inflamación, la microtrombosis y la hipoxia tisular. El daño celular directo se refiere al hecho de que cuando las partículas virales, como en este caso son partículas que se acercan a una célula del intestino, ¿no es cierto?, son incorporadas al interior de la célula, como ha sido descrito en clases anteriores, ¿no es cierto? Esta partícula, al ser absorbida, secuestra el metabolismo de la célula eh, para producir la replicación del virus, y en ese proceso se produce un daño, ¿no es cierto?, el metabolismo de las células y eventualmente la muerte celular. Y al producirse la muerte celular, los tejidos dañados interfieren en la capacidad de los órganos en los cuales pertenecen, ¿no es cierto?, para cumplir sus funciones fisiológicas. El segundo mecanismo es la inflamación. La inflamación es la respuesta fisiológica frente a un daño, ¿no es cierto?, ya sea de orden mecánico, químico o de tipo infeccioso. La reacción del tejido hace que se modifiquen, ¿no es cierto?, las propiedades de ese tejido. Eventualmente este tejido se llena de líquido que se extravasa desde los vasos, ¿no es cierto?, sanguíneos, salen elementos figurados y comienza una liberación de factores, ¿no es cierto?, que son conocidos como los mediadores de la inflamación, que hacen que aumente el flujo sanguíneo, por lo tanto se produce rubor, que se produce calor también, y eventualmente dolor, que es parte también de la respuesta inflamatoria, ¿no? Esta inflamación habitualmente en condiciones fisiológicas es autolimitada, es decir, no se extiende más allá de la región dañada, pero eventualmente los mediadores de la inflamación pueden viajar a través de la sangre y reclutar otros sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso reacciona cuando la inflamación es muy intensa a través de la fiebre, ¿no es cierto?, y la activación de sistemas de respuesta neuroendocrinos al estrés. Va a reclutar también una respuesta hepática que libera proteínas de respuesta temprana. La lesión local puede atraer, ¿no es cierto?, células del ámbito inmune, ¿no es cierto?, que llegan al tejido dañado, y eventualmente también los medios de la inflamación pueden hacer que en otros tejidos distantes se produzcan reacciones parecidas a la inflamación, y en este caso estamos asistiendo entonces a una respuesta sistémica, es decir, todo el organismo participa de la inflamación, y cuando esto se perpetúa, ¿no es cierto?, se produce una situación patológica. Los microtrombos se refieren al hecho de que tanto el daño celular local provocado por los virus en el endotelio de los vasos, como la misma inflamación, va a producir la adhesión de elementos figurados a las paredes de los vasos, ¿no? Y estos elementos figurados constituyen trombos, ¿no es cierto?, que van a ocluir los vasos, ¿no es cierto?, pequeños trombos que ocluyen las arterias, ¿no es cierto?, las arteriolas y los capilares de los tejidos, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre, se produce la oclusión al tránsito y por lo tanto afectan la perfusión, la llegada de la sangre a los tejidos, ¿no? Aquí nosotros tenemos un microtrombo observado en una arteriola pulmonar. Los microtrombos entonces van a producir isquemia porque ya no llega sangre a los tejidos que están afectados, ¿no es cierto? Y esa isquemia provoca hipoxia tisular, y esa hipoxia tisular en el largo plazo puede provocar la muerte de los tejidos, ¿no? La hipoxia tisular en el fondo se refiere a que la cantidad de oxígeno que requieren los tejidos para su funcionamiento normal no está llegando en las cuotas adecuadas. Y la hipoxia puede producirse fundamentalmente por tres mecanismos. Uno, el intercambio de gases en el pulmón, que es insuficiente. Dos, porque no hay suficiente sangre o porque las propiedades de la sangre no le permiten transportar el oxígeno necesario. Y tres, porque localmente en los tejidos que están sufriendo una irrigación incompleta, ¿no es cierto?, que hace que, porque está obstruido, ¿no es cierto?, la circulación, no está llegando el oxígeno a los tejidos, ¿no? En suma, esta hipoxia que se produce por cualquiera de estos factores va a provocar daño o muerte celular, y hay órganos que son particularmente sensibles, como son el cerebro y el corazón. La puerta de entrada, es decir, el tejido a través del cual los virus entran al organismo, típicamente son las mucosas, ya sean las mucosas de la vía respiratoria, las mucosas de la conjuntiva
y mucosas de los epitelios del intestino, que tienen todos ellos receptores, ¿no es cierto?, este complejo receptor. En la conjuntiva, el daño celular va a provocar una conjuntivitis, una inflamación local de la conjuntiva. El daño celular va a desencadenar una inflamación en la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Puede ser rinitis, puede ser faringitis también, y si la inflamación progresa puede llegar hacia, ¿no es cierto?, los pulmones provocando neumonía. En los intestinos, el daño celular y la inflamación van a producir algún grado de enteritis, ¿no es cierto?, con signos como la diarrea, por ejemplo. Si la infección viral progresa hacia la vía respiratoria baja, ¿no?, lo que ocurre es que los alvéolos, estos son los alvéolos, ¿no es cierto?, pulmonares, un esquema de alvéolos pulmonares, y que ustedes tienen un alvéolo rodeado por un capilar, normalmente ocurre un intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, entre el capilar y el espacio aéreo que está ocupando, ¿no es cierto?, el interior del alvéolo. Lo primero que ocurre en el pulmón cuando hay infección, dijimos, es el daño celular. Y el daño celular interfiere con la función, ¿no es cierto?, de los neumocitos que recubren las paredes del alvéolo, entre ellos el neumocito tipo 2, que es el responsable de producir el surfactante, que es la sustancia que permite la distensibilidad del pulmón, ¿no? Cuando falla el neumocito tipo 2, los alvéolos se colapsan, se cierran sobre sí mismos y por lo tanto no llega el aire para realizar el intercambio. Seguido al daño celular se produce una reacción inflamatoria, y la reacción inflamatoria, como ya vimos, va a producir la entrada de líquido hacia el intersticio y hacia el interior del alvéolo, acompañado de elementos celulares que van a ocupar todo el interior del alvéolo. Por lo tanto, si uno suma la pérdida de los surfactantes más el aumento del contenido líquido y sólido al interior del alvéolo, lo que nosotros tenemos es una obstrucción, ¿no es cierto?, al flujo aéreo al interior del alvéolo. Además de la inflamación y producto de la inflamación, también pueden producirse microtrombos en la circulación pulmonar. Nosotros ya vimos una imagen de una arteriola pulmonar que tenía microtrombos y que impedía el flujo sanguíneo. Por lo tanto, lo que ocurre cuando progresa la inflamación, cuando progresa la neumonía, nosotros pasamos de una etapa inicial en que hay un daño relativamente leve en el parénquima pulmonar a una situación grave en la cual, producto de la tormenta de citoquinas, ¿no es cierto?, secundaria a la inflamación, o mejor dicho, como parte de la inflamación, ¿no es cierto?, se produce una verdadera colapso de los alvéolos en su capacidad de intercambiar gases, ¿no? Aquí nosotros tenemos una imagen en que una imagen al ingreso de un paciente COVID positivo, donde vemos algunas regiones de condensación muy periféricas al ingreso, pero que al cabo de algunos días, 48 horas después, ¿no es cierto?, vemos imágenes de condensación que ocupan prácticamente todo el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Y este ya es un paciente en el cual la inflamación ha pasado de una etapa inicial, ¿no es cierto?, a un fenómeno mucho más grave que se puede describir como el distrés respiratorio. El síndrome de distrés respiratorio, entonces, consiste en la inflamación masiva de los pulmones, ¿no es cierto?, que están siendo, donde los alvéolos están siendo ocupados por esta masa coloidal que incluye proteínas, líquido y células, ¿no es cierto?, que impide el intercambio gaseoso. Es decir, en el distrés respiratorio hay una falla en el intercambio de los gases, hay una obstrucción de la vía aérea, hay una alteración de los capilares sanguíneos, ¿no es cierto?, que irrigan los alvéolos, y se produce secundariamente por la falla de su surfactante una rigidez, ¿no es cierto?, de los pulmones y una colapsabilidad mayor de los alvéolos y por lo tanto una falla global de la función respiratoria. Aquí vemos un paciente que tiene estas imágenes de condensación, esta es una tomografía, no es una resonancia nuclear, que muestra cómo los alvéolos están masivamente ocupados, ¿no es cierto?, por esta masa coloidal. Las consecuencias son la anoxia, ¿no es cierto?, sistémica, la fatiga muscular respiratoria y la hipertensión pulmonar, producto de la dificultad en aumento de la resistencia en los capilares de los pulmones. El tratamiento para un paciente con distrés respiratorio es la ventilación pulmonar mecánica.
Los tejidos requieren para su funcionamiento una cuota de oxígeno. Esa cuota de oxígeno viene a través de la sangre arterial y esa sangre arterial recibe el oxígeno producto del intercambio gaseoso. Para que el oxígeno llegue a los tejidos, entonces se requieren fundamentalmente tres pasos. Primero, un intercambio de gases en el pulmón adecuado, un transporte de los gases a través de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, adecuado, y además una liberación de este oxígeno a través de la perfusión adecuada, ¿no es cierto?, con la sangre arterial en los tejidos. Cuando cualquiera de estos procesos se ve interferido, entonces vamos a tener una condición de hipoxia tisular, ¿no? En el caso del síndrome de distrés respiratorio, producto de la ocupación del espacio alveolar por estas sustancias secundarias a la inflamación del pulmón, la sangre venosa, que normalmente, como en este caso, ¿no es cierto?, al llegar a las paredes del alvéolo, libera anhídrido carbónico y incorpora el oxígeno en la hemoglobina, ¿no es cierto? Esta situación normal se ve alterada porque hay una obstrucción, ¿no es cierto?, que impide el paso del aire y por lo tanto, que es dada por esta sustancia, por esta masa, ¿no es cierto?, que impide la llegada del aire al alvéolo y por lo tanto se produce lo que se conoce como un cortocircuito, es decir, pasa la sangre venosa de largo sin ser oxigenada. Eso se conoce como cortocircuito o shunt, ¿no es cierto? Y eso es fundamentalmente lo que está ocurriendo en un distrés respiratorio porque no hay intercambio de gases. Esa falla en el intercambio de gases cuando compromete a gran parte del pulmón, la mayor parte del pulmón, se produce una baja en la concentración de oxígeno en la sangre, cuyo término descriptivo es la hipoxemia, ¿no? En el caso del distrés respiratorio, la falla en la ventilación alveolar va a provocar una baja en la concentración de oxígeno en la sangre y esa baja en la concentración de oxígeno en la sangre provoca una hipoxia tisular, es decir, no llega oxígeno a los tejidos y eso produce fatiga, daño o muerte celular. Una manera de medir cuán eficientemente está funcionando el transporte de oxígeno en la sangre es la saturación, la saturación de oxígeno, que no es otra cosa que el porcentaje de la hemoglobina total que está siendo ocupada por el oxígeno. En condiciones normales, cuando ustedes tienen los alvéolos perfectamente funcionales, ¿no es cierto?, y hay un intercambio adecuado, la saturación normalmente está sobre el 95%. Es la normosaturación entre el 95 y 100%, es normal, ¿no es cierto?, en un sujeto, un adulto sano, despierto, ¿no es cierto?, tiene esa saturación. Cuando la saturación disminuye por debajo del 93%, se habla de desaturaciones, ¿no es cierto?, que puede ser leve, moderada o severa, ¿no es cierto?, a partir de 88% se considera una desaturación grave y con amenaza, por cierto, de hipoxia tisular. Cuando hay hipoxia, en condiciones de hipoxemia, existen circuitos de control respiratorio que detectan esta hipoxemia. O sea, el sistema nervioso central tiene una serie de sensores periféricos que miden la concentración de oxígeno, de anhídrido carbónico y también del pH de la sangre a través de una serie de receptores periféricos y centrales, ¿no? Entonces, en condiciones de hipoxemia, lo que ocurre es que, ya sea porque disminuye el oxígeno o aumenta el anhídrido carbónico por la falla en el intercambio de gases, lo que ocurre es que el cerebro envía un comando a los músculos respiratorios para que aumenten su trabajo, es decir, los músculos respiratorios responsables de la respiración, ya sea para la inspiración o la expiración, comienzan a funcionar mucho más intensamente para tratar de compensar, ¿no?, esa disminución en el oxígeno circulante. Es decir, un esfuerzo extra que hacen los músculos respiratorios para compensar esto. Ahora, esta respuesta mecánica de los músculos provoca un aumento en la demanda energética de los músculos y por lo tanto un aumento en la demanda de oxígeno. Y el problema que tenemos es que en estos sujetos, por la falla en la ventilación, no existe una reserva de oxígeno suficiente que le permita a los músculos funcionar. Por lo tanto, cuando la frecuencia respiratoria aumenta demasiado, aumenta la demanda y en condiciones de hipoxemia se produce la fatiga muscular respiratoria. Y la fatiga muscular ventilatoria, la manera en que se compensa esto es a través del procedimiento de ventilación mecánica. En este caso mostramos la
un esquema, ¿no es cierto?, una ventilación mecánica invasiva en la cual se inserta, ¿no es cierto?, un tubo endotraqueal que conecta el parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, conecta la atmósfera, ¿no es cierto?, con el parénquima pulmonar y además, mediante un sistema de bombas, ¿no es cierto?, bombea este aire a una cierta presión. Esta inyección a presión, ¿no es cierto?, se aporta un volumen necesario, apropiado, ¿no es cierto?, para cada paciente. Además, se puede ajustar la concentración de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno, ¿no es cierto?, se puede modular inyectando más oxígeno para tratar de corregir la saturación sanguínea. Y por otro lado, la presión que se inyecta en los pulmones favorece la distensión del tejido, es decir, permite la apertura, mantener abierta la vía respiratoria, los alvéolos y los bronquiolos, ¿no es cierto?, evitando el colapso de la vía respiratoria, que es una de las complicaciones que ocurren, ¿no es cierto?, el distrés respiratorio. La ventilación puede darse en forma de cúbito supino o de cúbito prono, ¿no? En este caso, en el cúbito supino, el sujeto está con la espalda hacia la cama, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en esta posición es que los alvéolos de la región posterior, de la región dorsal de los pulmones, producto de la presión de gravedad, ¿no es cierto?, tienden a estar más colapsados, ¿no? Y el problema es que la región posterior o dorsal de los pulmones es la región que recibe la mayor parte del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la región que podría ser potencialmente más eficaz en el intercambio gaseoso está colapsada. Si el sujeto es puesto en posición prona, ustedes pueden ver en este esquema cómo los alvéolos, producto de que ya no tienen el peso de la gravedad sobre sí, pueden distenderse y por lo tanto al distenderse este volumen sanguíneo que antes llegaba a alvéolos colapsados, esta vez está llegando a alvéolos mucho más distendidos y por lo tanto se produce un mucho mejor intercambio. Es decir, la posición supina favorece una corrección en la alteración entre la relación de la ventilación y la perfusión del tejido pulmonar, favoreciendo entonces una recuperación de la oxemia. Cuando se produce un distrés respiratorio y una enfermedad pulmonar, no sé, la neumonía por COVID, la replicación del virus local en el pulmón puede pasar a la sangre. Y al pasar a la sangre, ¿no es cierto?, puede afectar todos los sistemas, todos los tejidos que tienen receptores. Algunos de los receptores para COVID. Algunos de los tejidos que tienen receptores son el corazón, por ejemplo. El corazón, que ustedes saben, está compuesto fundamentalmente por fibra muscular cardíaca, puede incorporar el COVID. Y por lo tanto, el músculo cardíaco y el sistema excitoconductor que está a cargo de el marcapaso, ¿no es cierto?, el ritmo del corazón, pueden, ¿no es cierto?, sufrir primero daño celular y producto del daño celular, sufrir inflamación. Estos dos mecanismos, tanto el daño celular como la inflamación, van a tener efecto en la capacidad contráctil del corazón, por un lado, y por otro lado, en la capacidad de producir ritmos, ¿no? El ritmo cardíaco y la capacidad contráctil del corazón se pueden ver comprometidos producto del daño celular y la inflamación. Además, la producción de microtrombos en la circulación puede provocar, ¿no es cierto?, pequeños lugares o manchas, ¿no es cierto?, isquémicas dentro del corazón, ¿no? Es decir, si uno suma el daño celular, la inflamación y la microtrombosis, el efecto, la consecuencia puede ser la hipoxia de ciertas regiones del tejido provocando una falla cardíaca, ¿no es cierto?, y que puede tener consecuencias fatales. Es una de las complicaciones posibles del COVID. El riñón también tiene receptores para el COVID, ¿no es cierto? Y se va a provocar daño celular en el riñón, se va a provocar inflamación en el riñón y se va a provocar microtrombos también en el riñón. Y estos microtrombos, sumados a estos tres factores, ¿no es cierto?, van a afectar la función renal y los pacientes que tienen infección renal producto del COVID pueden evolucionar hacia una falla renal y por lo tanto también otro factor, ¿no es cierto?, de complicación severa. El cerebro también puede ser objeto de ataque por parte del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y el virus puede entrar a través de la vía sanguínea, ¿no es cierto?, a través de la sangre,
puede viajar eventualmente a través de las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Ustedes saben que el nervio vago que nace en el bulbo raquídeo puede eventualmente transportar las partículas virales hacia el cerebro, así como también las fibras sensoriales del bulbo olfatorio que están en la mucosa respiratoria de las fosas nasales, ¿no es cierto? También pueden ser atacadas por partículas virales, eventualmente transportadas estas partículas hacia el bulbo olfatorio y desde el bulbo olfatorio, esto ya está dentro del cerebro, viajar, ¿no es cierto?, hacia el resto del sistema nervioso central. Y cuando eso ocurre, lo que nosotros vamos a encontrar en el cerebro es daño celular directo por el virus, inflamación, microtrombos y también la hipoxia secundaria a la falla respiratoria global. En suma, en el cerebro podemos tener una encefalitis viral, una encefalopatía tóxica infecciosa, ¿no es cierto?, producto del daño, y una enfermedad cerebrovascular, es decir, daños en la circulación sanguínea que provocan hipoxia local, ¿no es cierto?, y por lo tanto, todas estas complicaciones son un cuadro muy poco auspicioso desde el punto de vista del pronóstico del paciente. Entonces, si uno mira en perspectiva lo que está pasando en el COVID, lo que nosotros tenemos es que en el tiempo inicialmente tenemos daño celular en las puertas de entrada, ¿no es cierto?, de la infección en las mucosas, ¿no es cierto? Luego evoluciona, cuando llega a los pulmones se produce daño celular e inflamación, una respuesta inflamatoria que si no es controlada, si no es moderada, ¿no es cierto?, va a pasar a un daño mucho más sistémico porque incluye inflamación de otros órganos, daño celular en otros órganos y microtrombos producidos a distancia. En suma, el COVID, ¿no es cierto?, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que potencialmente puede tener efectos multisistémicos, ¿no es cierto?, tanto en los pulmones, en el corazón, en los riñones, etc. Y la magnitud de estos daños y el riesgo de tener estos daños se relaciona con algunos factores de riesgo, fundamentalmente la edad, ¿no es cierto? Las personas con mayores de 60 años de edad tienen mucho más riesgo de severidad, los hombres tienen más riesgo que las mujeres, los obesos tienen más riesgo que las personas que tienen peso normal, y también se ha visto que factores socioeconómicos como la pobreza, es decir, la deprivación socioeconómica, también lamentablemente es un factor importante, es decir, las personas deprivadas, probablemente por asociación a condiciones de nutrición, etcétera, tienen factores de riesgo aumentados. Y otros síndromes importantes también se asocian, por ejemplo, la diabetes, el síndrome metabólico, las enfermedades crónicas respiratorias y cardiovasculares y también la inmunodepresión.